Conflicto armado en la sociedad civil colombiana. Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinos con mayor presencia de violencia en la contemporaneidad. Han sido más de 6 décadas en la que ha permanecido en un estado de conflicto interno armado, con diferentes grupos al margen de la ley. En el transcurso de lo que ha durado el conflicto armado, Colombia ha tenido que lidiar con problemas antiguos, como el narcotráfico, que se ha visto como método de financiación de los grupos actores, el surgimiento de los paramilitares y guerrillas, y entre otras, que han dejado a la población subyugada a la intimidación, a la violencia y a la violación de los derechos humanos y demás. Nuestra pregunta sería, ¿cuál ha sido la influencia del conflicto armado en la sociedad civil colombiana? En el contexto actual, Colombia, desde la década de los 80, ha tenido diversos procesos de paz con distintas organizaciones insurgentes. Desde nuestro análisis existen aspectos favorables y desfavorables de cada proceso. La historia de cada grupo armado es diferente. Hoy en día en Colombia persiste la desigualdad afectando a personas que luchan por sus derechos. Para esta situación existen entes y organismos de control que trabajan para empoderar a las comunidades y víctimas del conflicto armado. De esta manera, el objetivo de los procesos de paz casi siempre estuvo orientado a exigir al gobierno nacional reformas sustanciales en el sistema político que permitieran abrir canales de participación democrática y cambios estructurales en el diseño institucional colombiano. Demandas que se sintetizaban en la urgencia de modificar la constitución política. De esta manera, y a pesar de los acercamientos y desafíos que enfrentaban diariamente las comunidades, siempre existió la violencia desgeneralizada. Antecedentes. Durante los últimos 60 años, Colombia ha estado marcada por el conflicto armado, con grupos al margen de la ley que han justificado la violencia como método de transformar la sociedad en una de las dinámicas sociales y en surgimiento de las guerrillas contemporáneas. Durante el gobierno de Andrés Suazana se internacionalizó el conflicto y se recibieron ayudas de Estados Unidos para combatir con el narcotráfico y las FARC. Con la llegada del gobierno ambas Uribe-Vélez, este negó la posición de que existía un conflicto armado en Colombia, lo cual generó polémicas en las relaciones exteriores. De acuerdo con el nuevo mandato de Santos, inició en Vasco Colombia, donde comenzó el proceso de bajos salarios de libre comercio y las relaciones internacionales, entre otros. La FARC-EP tienen origen en el año 1950 con el bloque Sur, con la persona alias Tiro Fijo. ¿Qué era lo que se quería en estos momentos? La redistribución del bienestar a la población rural. Es decir, que ellos tuvieran más participación, que ellos realmente tuvieran un bienestar y que no simplemente fueran los campesinos, los de la lejanía y que no se tuvieran nada en cuenta. ¿Qué se tenía? Se tenía una ideología marxista y leninista, pero pues esto se debía a que ellos querían tener, o bueno, tenían el control total del territorio, pero en estos momentos tenían, al año 2000, tenían el 40% del control del territorio colombiano, 35% era rural y el 5% era, digámoslo así, de la ciudad, muy escondido. Y esto conllevó a que se empezara a hacer un acuerdo de paz con Andrés Pastrana, pero que no era tan fructífero, o nunca fue fructífero. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezamos a tener que el gobierno quería un apoyo político y a su vez quería reconocimiento extranjero. La FARC-EP quería apoyo militar y logístico y para esto lo solicitaba y lo hacían por medio de los actores extranjeros, como tal países suramericanos. En conclusión, la realidad colombiana se ha desarrollado a lo largo de la historia en un cuadro de conflicto donde la convivencia de los distintos grupos al margen de la ley ha ocasionado daños de seguir
existiendo. Estos daños son irreversibles para la población civil. La actuación conjunta de estos grupos al margen de la ley ha producido que Colombia como Estado civil de derecho se encuentre reducido en diversos factores de violencia, dejando como principal necesidad general la Buenas noches, mi nombre es Víctor terminación del Guerrero, conflicto. soy estudiante de noveno semestre del programa de negocios internacionales. El día de hoy vamos a hacer una entrevista para relaciones internacionales. El motivo de esta entrevista es dar una panorámica eh, específica sobre el tema del conflicto armado que se vive en Colombia. El día de hoy me acompaña Maribel Molina. Bienvenida, Maribel. Te agradezco mucho por tu tiempo, por brindarme este espacio para compartir, para dar tu opinión, tu experiencia. Gracias, Brian. Bueno, Maribel, empezando, cuéntame, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué hacías? Yo, antiguamente, antes de llegar aquí a Bogotá, estaba en la Macarena Meta en el 2012. Allá teníamos una finca con mi esposo, mis hijos, teníamos ganado, animales, gallinas, todo. Y pues lamentablemente por el conflicto armado perdí a mi esposo allá, estando en la Macarena, la cual eso fue en el 2012. ¿Y se dedicaban netamente a la agricultura o tenían otra actividad? No, a la agricultura, al ganado, eso era lo que nosotros vivíamos allá, de la agricultura. Ok, ¿y ustedes tenían conocimiento de que existían grupos armados en esa zona? Sí, señor, allá se presentaba el séptimo frente de la FARC, como también el Yarid, eran los que más frecuentes estaban en ese territorio. Y bueno, ¿y el Estado qué hacía para brindarles ayuda, protección? ¿Hacían algo o...? No, nada, nosotros estábamos allá al amparo de ellos mismos, al grupo margen de la ley, nunca el gobierno estuvo pendiente de nosotros para nada. El ejército bajaba a patrullar cada año, no sé por qué motivos ni nada, pero ellos eran, la guerrilla era la que siempre permanecía allá en esos sectores todos los días. Vale. Y bueno, ¿y cuántos hijos tienes? Yo en total tengo 4, por la cual yo tenía viviendo un hijo conmigo, pues no es hijo del señor con el que yo estaba viviendo último, pero él me lo ayudó a criar. Me tocó sacarlo cuando él cumplió 13 años porque ya empezó la guerrilla a hacer mucha visita a la casa y a convidarlo, que a llevárselo, entonces me tocó enviarlo a donde vivía mi mamá, en Ibahuila. Y pues me quedé con los 2 más pequeños, los hijos de mi esposo, Lizeth Dayana Morales y Néstor Santiago Morales. Con ellos me quedé allá, pues estaban bien pequeños. Vale. Y el tema con la guerrilla que tú me decías, ¿a ustedes les cobraban algo? ¿Se presentaba algún tema, extorsión o algo así por el estilo, lo que se le llama la vacuna? Sí, siempre cuando ellos se sentían acosados por comida, entonces iban a cada dueño de finca a pedirle la vacuna. El que te pasaba más de 50 reses le pedían 1.500.000, el que tenía menos millón, así sucesivamente, pero no había nadie que se quedara sin darle la vacuna. Siempre era dinero. Siempre era dinero y pues por mi esposo haber negado una vez esa vacuna, eso le causó a él la muerte. Siento mucho. Y bueno, ¿tú crees a ti como víctima qué derechos se te fueron vulnerados a ti y a tu familia? Al principio los derechos vulnerados míos fueron, uno necesitaba
la ayuda inmediata que da el gobierno, tales como sale uno desplazado. No, a mí me la negaron, a mí me tocó entutelar para poder que me llegara esa ayuda. Recién salida de la Macarena, que yo llegué a Villavicencio a hacer el respectivo entierro de mi esposo, a mí me aconsejaron ir a la Cruz Roja Internacional. Y gracias a la Cruz Roja Internacional yo tuve mucho apoyo de ellos, como psicológico, como para el funeral. Ellos me ayudaron harto, y estuve con mis hijos en psicología, pues porque fue muy triste ver el niño de 5 años, que hoy en día tiene 13 años, ver cómo mataban a su padre delante de él y delante mío. Por la Cruz Roja Internacional tuve apoyo. Vale, y bueno, y ya que me comentas que todo eso, ¿por qué decidiste venir a Bogotá? Yo decidí venir a Bogotá porque primero daba miedo seguir allá, pues porque con ellos uno nunca sabe cuándo tiene uno la muerte. Y pues aquí en Bogotá, pues para brindarle un mejor estudio, y tener un mejor trabajo para brindarle una estabilidad a mis hijos. Ok, y donde tú vivías, ¿qué es de esa tierra? ¿Inhabitable o sabes algo? De esa tierra, por la ausencia, hubieron vecinos que se metieron y me hicieron con ella lo que quisieron, tumbaron mucha madera, talaron los árboles, todo, por la cual yo mandé una carta a la localidad allá pidiendo que por favor no se pudo hacer nada. Pues igual uno por aquí, ellos por allá pues hacen. Y eso en restitución de tierras a mí no me han dado ninguna razón, ninguna respuesta. Aquí todavía estoy esperando la respuesta de restitución de tierras. Y nada, y de esa tierra pues no sé nada más. Bueno, Maribel, te agradezco mucho por compartir este espacio conmigo. Y nada, de corazón te deseo lo mejor para ti y para tu familia. Gracias. De aquí en adelante. Muchas gracias, Brian. Así será. Así lo vamos a lograr. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esos sentimientos encontrados en ese sitio? ¿Qué recuerdos nos puedes? Bueno, pues primero cuando me dijeron que mi papá estaba... Primero, mi padrino me mandó a comprar una gaseosa, ¿sí? Y yo fui y de un momento a otro mi padrino me dijo, no, como que tu papá tuvo un accidente, se disparó en la mano, estaba en la maicera, pero él está bien. Pero no, ya lo habían matado. Entonces, cuando pasó así, transcurrió el día, yo me sentía muy nerviosa, y pues porque yo era muy apegada a mi papá. Entonces mi hermano, llegó mi mamá y mi hermano me dijo, no, que mataron a mi papá, así. Y pues yo me puse a llorar y eso, pues como yo siempre fui la consentida de mi papá. Entonces en esos momentos me puse a llorar y me acuerdo tanto que me estaba comiendo un Milo y me dijo, cuando mi hermano me llegó con esa noticia, yo dije, no, Dios mío. Y pues yo estaba tan pequeña, pero igual asimilaba las cosas, ¿no? Entonces yo le dije, me puse ahí a llorar y, o sea, yo lloré, pero entonces estaba tan pequeña que yo miraba muy mal a mi mamá. Mi hermano, de lo pequeño que estaba, o sea, no produjo así como de llorar así, sino como si le fuera a quedar un trauma, ¿no? Entonces pues pasaron así, transcurrieron unos días y fue algo muy duro de verdad, porque de la noche a la mañana que digan, no, tu papá está muerto. Y entonces pues... Entiendo.
Bueno, ¿y tú crees que, o bueno, el Estado, el gobierno, les ha brindado